La sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, y he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramento. Muy, pero muy buenos días, mi amada familia en el Señor. Que la gracia de nuestro Señor esté en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bienvenidos pues a este su programa de apologética con el Padre Miguel Durán. Bueno, saludamos a todos nuestros queridos oyentes de Eco de Buena Noticia 95.7, Esplendor de la Verdad, y los oyentes de Alegría y Gozo. Bueno, para todos ustedes, bienvenidos, y saludamos también al Padre Miguel. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Santiago, y buenos días a toda la audiencia que en este momento llega a la sintonía. Bueno, mis hermanos, vamos a disponernos entonces, primeramente, con una oración para entender muy especialmente ese tema maravilloso que hoy nos trae el Padre sobre la cruz. Muy bien, vamos a iniciar invocando el Espíritu del Señor para que nos asista en este día. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos en este día sentir tu presencia en medio de nosotros, en medio de nuestro corazón, en medio de todas las actividades y las responsabilidades que tenemos por hacer en este día. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Padre, entonces, para que iniciemos con nuestro tema sobre la cruz, vamos a mirar entonces, a estar pendientes de las citas que nos irá diciendo el Padre Miguel. Padre. Muy bien, pero antes yo quisiera como casi que a manera de conclusión o a manera de recorderis, también de complementar un poquito el tema de la vez pasada. Perdóneme que haga referencia a esto, pero me parece que es un texto que es muy importante. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Hicimos en una ocasión mención a él, hablando del tema del diezmo. Vamos simplemente a hacer referencia a ese texto nomás, como una forma también de como certificar y confirmar la teoría o lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre el diezmo. Pero solamente esa citica de un momento muy breve, donde aparece que el diezmo es, lo dice concretamente Hebreos, que sí se le puede dar, por ejemplo, al sacerdote. No se le puede dar, o no es que no se le pueda dar, porque en ninguna parte tampoco dice la Sagrada Escritura que no se le pueda dar al pastor. Eso no lo dice tampoco. Pero no dice, por otra parte, no dice que el diezmo se lo den a un pastor. Eso no lo dice. Pero sí dice que se le puede dar al sacerdote. Escuchemos. Hebreos capítulo 7, versículo del 4 en adelante. Capítulo 7, versículo del 4 en adelante. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Es solamente los sacerdotes, ahí dice, solamente los sacerdotes tienen por ley, tienen derecho a recibir el diezmo. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dicen que por ley los pastores deben recibir el diezmo, en ninguna parte. Pero sí dice que los sacerdotes sí. Los sacerdotes de Leví, y a nosotros como partícipes de la iglesia jerárquica, el Papa, los obispos, cardenales, sacerdotes, y ellos nos dicen a nosotros también sacerdotes, nosotros nos decimos sacerdotes, dice que por ley podemos nosotros recibir el diezmo. Eso aparece claro en la Sagrada Escritura. Y dice que por ley, es decir,
que es casi que una obligación. Sin embargo, no obstante eso, la Iglesia es muy misericordiosa y deja completamente libre. También con respecto a aquel texto que ya lo analizamos. Obviamente no lo vamos a analizar ahora porque ya lo hicimos. Pero es 2 Corintios capítulo 9 del versículo 6 en adelante. Porque dice allí que cada uno dará voluntariamente lo que pueda. Ese es el texto que la Iglesia Católica nosotros ponemos en práctica con respecto al diezmo. Simplemente esta citica era la que quería yo que analizáramos antes de entrar en este maravilloso tema que es el de la cruz. Así que ha concluido de alguna manera este tema y si quiere, bueno, les repito la cita para que la tengan allí, la tengan presente. Cuando una persona llegue a hablarles de este tema, ustedes tengan una manera también de defender su fe. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Muy bien, ahora sí, sean bienvenidos nuevamente a este tema de la cruz. Es un tema con el cual la gente de la calle, muchas personas llegan a usted, llegan al católico, tratar de hacerlo dudar en la fe. Es un tema apasionante y nos va a dedicar y lo vamos a presentar o lo vamos a explicar durante, bueno, el tiempo que el Señor nos lo permita. Pero vamos a hacerlo muy pausadamente porque merece la pena dedicarle tiempo. Esta es la bandera discutida de los evangélicos protestantes, de todas aquellas sectas o aquellos que no comparten nuestra fe, que llegan al católico y uno de los tres temas fundamentales que ellos atacan, con los cuales atacan al católico, que es la Virgen María, los ídolos y la cruz. Entonces vamos a hablar hoy de la cruz. Ustedes y yo hemos escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, que la cruz es maldita, que por qué nosotros no llevamos la cruz en el cuello o la llevamos colgada, si ese es el instrumento con el cual mataron a Jesucristo. Eso es como si nosotros nos colgáramos un revólver o un cuchillo con el cual asesinaron a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija o al vecino o lo que sea. Entonces es como si nosotros nos colgáramos el instrumento con el cual mataron a Jesucristo. Eso pues obviamente no es verdad. Que la cruz es signo de muerte, que cuando usted se hace la cruz está llamando la muerte, que cuando usted va por un camino, va por una carretera y ve una cruz, eso es signo de muerte, etcétera, cosas de ese estilo. En ninguna parte de la Sagrada Escritura, en ninguna parte, y los reto a eso, en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que la cruz sea maldita, que el que se hace la cruz está llamando la muerte, o el que se colgó la cruz o el que lleva la cruz es signo de muerte. Eso no lo dice en ninguna parte. Eso es invento, eso es farsa, eso es mentira. Eso no lo dice en ninguna parte, y ellos que se precian de ser bíblicos, de estudiar la Biblia, de saberse la Biblia, y sin embargo dicen cosas que no están en la Sagrada Escritura. Vemos ahí la mala fe con la que mucha gente actúa frente a estas cosas. Y el católico, que no está suficientemente preparado, pues a veces termina, primero, confundiéndose, segundo, dudando, y tercero, creyéndoles a ellos, cuando eso no es verdad. Cuando nosotros nos hacemos la cruz, es falso que nosotros estamos llamando la muerte. Eso no es verdad. Sin embargo, nosotros vemos mucha gente, muchas personas que vienen al católico y dicen que eso es así y que la Biblia lo dice. Y claro, como ellos se aprovechan de la ingenuidad y se aprovechan de aquellas personas que no tienen esa habilidad o no tienen ese amor, no tienen ese cariño, no tienen ese afecto por la Sagrada Escritura. Hay católicos que no se saben ni una cita de la Sagrada Escritura, ni una. Entonces, claro, se aprovechan de esa
perdón, de esa ingenuidad o de esa ignorancia, y ellos dicen, la Biblia dice que el que tiene la cruz está llamando a la muerte. Y eso es mentira, porque eso no lo dice. Bueno, en nombre de la Sagrada Escritura, se están diciendo cosas que no están en ella. Y claro, como ellos le sacan a usted bastantes textos y cogen esa Biblia y leen una parte, leen otra, entonces usted como que queda así, como medio aturdido y medio atontado, porque frente a su falta de experiencia o conocimiento de la Sagrada Escritura, dice, uy, este señor se sabe esa Biblia de memoria. Y eso no es verdad. Engañan, están engañando. Pero sí podemos nosotros decir que hay otras cosas muy importantes, muy fundamentales de la cruz, que eso es lo que vamos a ver. Oído al tambor, afinen el oído, afinen esos ojos para poder ver, creer y sentir lo que realmente la Sagrada Escritura nos dice con respecto a la cruz. Muy bien, primero les voy a hablar sin Biblia, porque los que dicen eso no lo dicen con la Biblia, están diciendo mentiras, y como están diciendo mentiras, pues obviamente no sacan la Biblia. Ellos le dicen, sí, en la Biblia está, pero no sacan la Biblia. Si usted, por ejemplo, lo reta y le dice, bueno, a ver, léame el texto donde dice que el que lleva la cruz es signo de muerte, o que el que se hace la cruz está llamando a la muerte. No se lo pueden sacar porque eso no existe. Bueno, por ejemplo, que cuando usted se hace la cruz está llamando a la muerte, vamos a ver si es cierto. Eso no es verdad. ¿Será cierto que cuando yo me hago la cruz estoy llamando a la muerte? Es mentira. Porque cuando usted dice, en el nombre del Padre, o mejor, usted cuando se va a hacer la cruz, usted no dice, venga muerte en mi auxilio que te estoy llamando. Eso no, nadie lo dice. Entonces significa que están calumniando, porque eso no es verdad. Usted, que yo sepa, nosotros decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo sepa, eso no se llama muerte, eso se llama Santísima Trinidad. Y está en la Sagrada Escritura, que justamente fue el tema anterior que vimos, no sé si fue el sábado, bueno, en uno de estos temas anteriores, hablábamos de la Santísima Trinidad, que eso está en la Sagrada Escritura. De modo que es mentira que cuando uno se hace la cruz, está llamando la muerte. No es verdad. Es más, cuando usted, por ejemplo, va a visitar un enfermo, va a iniciar un trabajo, va a iniciar el día, va a iniciar una labor, va a hacer una oración al acostarse, al levantarse, etcétera, usted siempre se hace la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo voy a empezar este trabajo, yo voy a hacer este viaje, yo voy a hacer esta oración a un enfermo, yo voy a hacer esto en nombre del Señor, en nombre de la Trinidad. No está diciendo que yo estoy llamando a la muerte, eso no es verdad. Bueno, es más, si por ejemplo usted le está haciendo una oración a un enfermo, ¿qué tal yo diciendo, venga muerte en mi auxilio que te estoy llamando, y yo orando por un enfermo? ¿Cómo quedaría eso? Eso no es verdad. Si yo me voy a subir en un bus o en un avión y yo digo, venga muerte en mi auxilio que te estoy llamando, nadie va a decir eso. Porque imagínese cómo quedaría usted llamando la muerte porque va a empezar un viaje. Entonces es una calumnia, eso no es verdad. Eso no está en la Sagrada Escritura y eso no aparece en ningún lado. De modo que hay gente que está engañando. Otra cosa, pues, segundo, la cruz es signo de muerte. Bueno, vamos a ver si es cierto. Una vez me encontré con un pastor. Y entonces el pastor, así con esa arrogancia, porque ellos, como yo siempre voy vestido así con clériman, me dijo, varón, cuando usted va por allá por un camino, por una carretera y ve una cruz, ¿qué piensa usted?
Y yo le dije, pues sí, que de pronto hay, bueno, murió alguien, ¿no? Murió una persona. ¿Sí ve que usted lo está aceptando? Que la cruz es signo de muerte. Yo le dije, bueno, pastor, sí, está bien. Y yo le dije, bueno, le pregunté, ¿su mamá es muerta o viva? Muerta. Bueno. ¿Y usted le colocó cruz? Que no. Le dije, bueno, pero primero yo le dije, bueno, está bien que usted dice que la cruz es signo de muerte. Si la cruz es signo de muerte, ¿por qué no se la colocan a un animal cuando muere? Por ejemplo, cuando muere, no sé, un tigre, una gallina, un caballo, no le colocan cruz. Y entonces él me decía, ¿usted es ignorante o se la da de ignorante? Y yo le dije, no, pues yo soy ignorante y yo quisiera saber una respuesta suya. Me dijo, ignorante, pues porque la cruz es para las personas, no para los animales. La cruz es para las personas. Le dije, bueno, y ahora sí fue cuando yo le hice la pregunta, bueno, ¿su mamá es muerta o viva? Y entonces él me respondió, muerta. Y yo le pregunté, ¿y usted le colocó cruz? Y me respondió, no. Le dije, bueno, entonces no me diga quién era su mamá, porque yo ya sé quién era su mamá. No hay necesidad de que me diga quién era su mamá, porque si usted dice que la cruz no se le coloca a los animales, sino a las personas, ¿y por qué no se la colocó a su mamá? Lo más lógico es que si su mamá era una persona, usted tenía que haberle colocado la cruz. ¿Y por qué no se la colocó? Bueno, para que vean ustedes cómo engañan. Cuando uno se enfrenta a una persona de estas y lo interroga también, pues uno se da cuenta que es mentira, que están engañando, que están hablando cosas que no son. Le están diciendo a la Biblia lo que la Biblia no dice. Bueno, y también otros dicen que la cruz es maldita, porque ahí Jesucristo murió, y con ese instrumento fue que mataron a Cristo. Falso. No es así. La cruz, al contrario, no fue el instrumento por el cual el demonio destruyó a Cristo o del demonio dominó a Cristo, sino al contrario, es el instrumento con el cual Jesucristo dominó la muerte y aniquiló el demonio. Eso lo dice, por ejemplo, Hebreos capítulo, vamos a ver, de pronto lo buscamos, Hebreos capítulo 2, versículo 14, 15, por allí. Está, como dice allí, que con ese instrumento, es decir, con la cruz, Cristo dominó al príncipe del mal, al príncipe de la muerte, que es el demonio. No sé si lo tienes por allí, a ver si lo leemos. Puesto que estos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte. Ahí está. Es decir, al diablo. Ahí está. Vamos a volverlo a repetir para que les quede grabado, les quede bien sellado en su corazón y en su mente, para que no digan que es mentira. Ahí, Cristo dominó al príncipe del pecado, al príncipe de la muerte, al príncipe del mal. Escuchemos de nuevo y verá. Puesto que estos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. Al diablo. Es el instrumento con el... Está escrito. Y vuelvo y les puedo insistir. Usted le puede decir a la persona o le puede preguntar, bueno, muéstreme un texto en la Biblia donde diga que la cruz es instrumento de muerte. Pero yo sí le estoy mostrando con la Biblia, con capítulos y versículos y textos concretos, les estoy explicando y les estoy diciendo que es lo contrario sí existe, que Jesucristo dominó al demonio en la cruz, que fue con el instrumento con el cual aniquiló
al príncipe del mal, al príncipe del pecado. Bien, ahora bien, vamos ahora sí con la Sagrada Escritura. Nosotros decimos que tenemos la cruz porque la cruz es el instrumento con el cual Jesucristo dominó el pecado. Por eso nosotros la llevamos. Pero la cruz es un signo. La cruz es un signo. La cruz no es... El poder no está en la cruz. El poder no está en la cruz. El poder es en Dios. Dios es el que tiene el poder a través de la cruz. Perdóneme que insista con un ejemplo, ya lo hemos colocado varias veces, pero para que ustedes tengan, digamos, se clarifique más este tema. Usted tiene la bandera, o los signos patrios, los símbolos patrios. Es un símbolo, la bandera es un símbolo. Si usted se le arrodilla a la bandera, si usted le rinde un homenaje a la bandera, si usted le rinde un homenaje a los símbolos patrios, no le está rindiendo un homenaje a unos colores, a una tela o a un asta. No, usted le está rindiendo pleitesía, le está rindiendo honor, está respetando, es a lo que eso significa, es decir, al pueblo colombiano, a la patria, porque si usted no tiene la bandera delante, usted no se imagina la patria, usted no se imagina Colombia, usted no se imagina a un pueblo martirizado, a la historia de un pueblo. Por eso la cruz es un signo que nos recuerda eso que acaba de decir la carta a los Hebreos. Ese es el signo claro del poder de Dios. Por eso cuando nosotros adoramos la cruz, no adoramos dos leños trabados en cruz, no. Adoramos lo que eso significa. Adoramos el misterio del poder de Dios sobre el ser humano y sobre el poder del pecado y por el poder de la muerte. Por eso vamos sí, ahora sí empezar con la Sagrada Escritura, porque algunos dirán, no, eso son palabras suyas, cura. Eso no está en la Biblia. Dije, sí está en la Biblia. Otra cosa es que usted no lo haya leído, pero sí está en la Biblia. Vamos a empezar con el texto de Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Vamos a empezar ahora sí con la Sagrada Escritura. Van a tomar papel y lápiz para que vayan anotando las citas. Marcos capítulo 8, versículo 34. Vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Bueno, vamos a analizarlo brevemente. Nuevamente lo volvemos a leer despacio. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo. Bueno, no solamente llamó a los discípulos, sino a toda la gente. ¿Qué significa toda la gente? Es decir, llamar a todos los que querían ser discípulos de Cristo. Van a afinar el oído. A partir de aquí vamos a afinar ese oído porque aquí está la clave de todo. Dice, llamó a la gente, llamó a los discípulos, es decir, llamó a todo el que quería ser cristiano. El que quiere ser cristiano, Jesucristo le va a decir, el que me quiera seguir, el que quiera llevar mi nombre, el que quiera ser realmente mi discípulo, le va a decir, siga. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Que renuncie a sí mismo. Tome su cruz. Tome su cruz. Y me siga. Y me siga. De modo que ahí está el signo. Ahí no dice otra cosa. Dice cruz. Nosotros a lo que llevamos en el pecho, a lo que nosotros nos hacemos continuamente, le decimos cruz. Y ahí está muy claro. La cruz es el signo del cristiano. Es el signo que identifica a aquel que sigue a Jesucristo. No puede ser otro signo. El signo que nos identifica a nosotros como colombianos es la bandera tricolor, el escudo y los signos patrios, que está también el himno nacional, que son los tres signos patrios que nos recuerdan en la
en la escuela cuando nos los hacían cantar y nos hacían rendir homenaje. Ese es el signo del colombiano. Cuando uno está fuera del país y escucha el himno nacional, a mí, por ejemplo, se me derraman las lágrimas. Cuando uno ve la bandera, es el signo del cristiano, es lo que identifica al cristiano. Dice allí Jesucristo, el que quiera seguirme. Ahora, si usted no quiere seguirlo, el que no quiera seguirlo, pues listo, no hay problema. Usted no quiere la cruz, pues entonces no puede ser cristiano, no es discípulo de Cristo, sencillamente. Allí está clarito. El que quiera ser mi discípulo, le dijo a todo mundo, a todos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese es el distintivo. Usted, por ejemplo, va a un colegio y en el colegio todos los niños están vestidos con su uniforme. Si llega un niño que no empieza el día, empiezan las clases y demás, llega un niño que no está vestido con el uniforme, ¿lo dejan entrar fácil? No. No lo dejan entrar fácil. Puede ser que sí lo dejen entrar, pero después de una larga investigación, usted por qué no trajo el uniforme, etcétera, por qué no viste el uniforme, es el distintivo de ese niño en ese colegio. Pero si un niño lleva el distintivo, su uniforme, pero no pertenece a ese colegio, con seguridad que lo dejan entrar, sin ningún problema. Entonces, no es el ropaje, no es el vestido el que da el poder al niño para poder entrar. No, es un signo que muestra la identificación de ese niño con esa institución pública. Y así muchos otros ejemplos podríamos colocar nosotros: el uniforme del policía, el uniforme de un piloto de avión, etcétera, el uniforme de un conductor de un bus que uno se va a trasladar de un lugar a otro, que va a hacer un paseo, lo que sea. Eso es un distintivo, es una manera, es lo que nos distingue, pero no solamente es eso, sino también que lo llevamos dentro, que uno se identifica con ese uniforme, que uno se identifica con ese signo. Por eso dice Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo tiene que distinguirse por algo, tiene que distinguirse. Por eso los cristianos nunca podemos dejar la cruz, porque es el distintivo que nos identifica a nosotros como cristianos. Por eso este es el primer texto con el cual hemos iniciado. Ahora vamos a pasar a los apóstoles. San Pablo, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo... el propio es el 18, pero lo vamos a leer desde el 17, para que ustedes noten y observen cómo San Pablo habla allí claramente de la cruz. Lo vamos a escuchar, vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 1, Capítulo 1, versículo 17. 17, sí. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar. Mire, oigan bien, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. A proclamar el Evangelio. Y no con discursos sofisticados. Y no con discursos muy rebuscados, no con palabras muy rebuscadas, no. No sea que borremos la cruz del Mesías. Para no desvirtuar la cruz de Dios, para no desvirtuar la cruz de Cristo, para no confundir la cruz de Cristo. Siga. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Bien, entonces San Pablo está colocando dos grupos. Unos que dicen que la cruz es locura, que es una estupidez, que es una estulticia, que es un absurdo, que es un signo de muerte, que es llamar a la muerte, etcétera. Para unos es eso. Es decir, San Pablo coloca como dos grupos. Y para otros es salvación. Para nosotros, dice, para nosotros los salvados es fuerza de Dios.
fuerza de Dios. Ya hemos hablado de que la cruz es el poder de Dios, el poder. ¿Por qué fuerza de Dios? Porque con eso es que Jesucristo dominó al príncipe del mal, al príncipe del pecado y al príncipe de la muerte. De modo que San Pablo coloca como dos grupos, unos que se salvan y otros que no se salvan. ¿Usted en cuál quiere estar? En el salvado, entonces tome la cruz. Y San Pablo, en medio de esos dos grupos, coloca en medio la cruz. ¿Usted quiere salvarse? Tome la cruz. Ah, no, que yo me quiero salvar, pero no tomo la cruz, entonces no puede estar en ese grupo. Así de sencillo. Y algunos que vienen a predicarle a usted sobre la Biblia, sobre el cristianismo, sobre la salvación, etcétera, y le dice, bueno, ¿qué opina usted de la cruz? Ah, no, que la cruz es maldita, que es signo de muerte, etcétera. Usted le dice, pero o sea, la Biblia dice es otra cosa. O sea, aquí San Pablo está diciendo, para aquellos que la cruz es maldita, que la cruz es signo de muerte, que la cruz es llamar a la muerte, que es como colgarse un revólver, etcétera, es locura, es estulticia, es absurdo, para esos es condenación. Se van a perder, dice San Pablo. Mientras que para nosotros los salvados es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte, pero ya regresamos. No se nos vayan, que vamos a continuar con este texto de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Nunca pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios. Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta, de amarlo hasta la locura. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo,
Señor. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Desde el cielo un hermoso. Del 5 al 13 de diciembre de este año, te invitamos a participar de la gran peregrinación que organiza la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Valledupar al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y de paso, visita y conoces Cancún, Ciudad de México, Las Pirámides, Puebla, Cuernavaca y muchos otros sitios turísticos. 9 días, 8 noches. Acompaña el Padre José Enrique Muñoz. Separe con tiempo su cupo y gánese los descuentos respectivos. Infórmese llamando al 314-325-6381. Peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe, diciembre de 2018. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Son las 8 de la mañana y 39 minutos. A mí también me gusta Alegría y Gozo. Bueno, mis hermanos, continuamos pues con Apologética con el Padre Miguel Durán. Bueno, Padre, entonces continuamos con esta cita tan pero tan rica que es 1 Corintios, versículo 17. Sí. Vamos a continuar entonces en el versículo, bueno, ya analizamos un poquito lo del versículo 18, vamos a volverlo a leer y continuamos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Eso es lo que hacen algunos, ¿no? Es una retórica de locura, una retórica muy en contra de la cruz, y dice San Pablo. Siga. Pero para los que se salvan. Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. De modo que es para nosotros los que hemos asumido nuestro discipulado. Por eso dice allá Jesucristo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Porque la cruz es el signo del cristiano. Porque es el poder con el que el cristiano puede dominar el mal, puede dominar la tentación, puede dominar el espíritu del mal. Por eso usted no ven que los exorcistas, cuando van a exorcizar a una persona, lo primero que cogen es la cruz y le muestran la cruz a la persona, porque allí está, ese es el signo del poder de Dios. Y cuando una persona que está poseída por un espíritu ve ese signo del poder de Dios, retrocede y no es capaz, no se puede enfrentar a ese signo, porque ese es el signo del poder de Dios. Es la manera como Dios se manifiesta a través de una persona para repeler.
y para dominar al espíritu del mal, como ya lo leímos en la carta a los Hebreos. Ahora vamos a pasar al versículo 22, donde aparece también otra explicación complementaria a esta que acabamos de escuchar de San Pablo. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien. Vamos a volver a empezar otra vez en el versículo 22. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Bueno, usted le puede sacar a la persona que viene a hablarle de la Biblia, que viene a hablarle de Dios, que viene a hablarle de la salvación, que viene a hablarle de que nosotros estamos equivocados, que nosotros estamos en la oscuridad, pues usted le puede sacar este texto. Usted le dice, bueno, ¿usted predica sobre la cruz? Porque si usted no viene a predicarme sobre la cruz, por donde vino, devuélvase. Porque San Pablo dice aquí muy clarito, 1 Corintios capítulo 1 versículo 22, dice que nosotros predicamos, ¿cómo es que dice? Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. A un Mesías crucificado. ¿Usted cuál Mesías está predicando? ¿Usted qué me viene a predicar a mí? Lo mismo para judíos y griegos, para testigos de Jehová, para pentecostales, para mormones, para los católicos, para todo mundo es predicación de Dios, sí, predicación de Cristo, fuerza de Dios. Siga. Para los judíos, qué escándalo. Para los judíos, es decir, para los testigos de Jehová, qué escándalo. Para los mormones, qué escándalo. Para los evangélicos, qué escándalo. Siga. Y para los griegos. Y para los griegos, es decir, para los otros, bueno, creyentes o no creyentes, ateos o no. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Para otros es una locura. Y eso es lo que muchos están predicando. Está escrito, está escrito. No lo estoy inventando yo. Siga. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos. Pero para los que Dios ha llamado, sea testigo de Jehová, sea evangélico, sea protestante, pentecostal o lo que sea, y católico, no católico, protestante o no, mormón o no, creyente o no, para todos es... Este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. De modo que la sabiduría y la fuerza de Dios está en la cruz. Lo dice clarito San Pablo. De modo que nosotros no estamos equivocados, no estamos en el lugar equivocado, estamos en el lugar que es. ¿Quién es el que está equivocado? El que viene a predicar otra cosa distinta. Y yo pienso, Padre, también que mucha gente, bueno, toma o desvirtúa a veces la cruz de Cristo en el sentido que, no, es que yo vivo según Cristo, o sea, me entrego totalmente a la gente, me entrego de corazón y todo esto, pero, Padre, o sea, olvidan algo muy importante, que es la cruz. O sea, viven, dicen, pues ellos proclaman a Cristo, que todo bien, que yo soy seguidor de Cristo, o sea, bueno, y llegan a decir que yo no necesito de misa, nada de esto, porque yo vivo según Cristo, pero se les olvida algo, la cruz, ¿cierto? Entonces, y bueno, frente a eso, lo que hoy el Señor nos dice a través del Padre en ese capítulo de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, nos dice algo muy cierto, ¿cierto? Pasar por esa cruz. Pasar por la cruz, porque es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. ¿Cómo tú puedes tener la fuerza para dominar el mal? ¿Cómo tú puedes tener la fuerza? ¿Cómo puedes adquirir fuerza y valor para resistir a la tentación y para combatir el mal en la vida? Por eso es que mucha gente no combate el mal, por eso se deja dominar el mal, se deja dominar del mal. ¿Por qué? Pues porque no tiene la cruz, porque no es discípulo de Cristo, porque no tiene esa fuerza, porque no tiene esa sabiduría. La sabiduría, la fuerza de Dios, el poder de Dios está allí. Y si no tiene eso, ¿cómo va a ser para resistir a la tentación?
así sea católico también, porque le hablamos también a los católicos, porque no solamente son los protestantes o los evangélicos o los demás, no, también somos nosotros, que si no estamos bien aferrados a la cruz, podemos caer en la tentación, y de suyo caen en la tentación de irse en otras sectas a probar por allá otros credos, a ver si ellos tienen la razón o nosotros. Es porque no estamos aferrados a la cruz. De modo que hay una razón suficiente, hay una razón muy importante para lo cual nosotros identificarnos con la cruz y llevar la cruz. Hay una razón, hay un motivo, hay una respuesta clara a aquellas personas que vienen a hablarnos mal de la cruz. Hay una respuesta clara. El cristiano no está equivocado. No es que nosotros hayamos tomado un instrumento de muerte. No, no es así. Es una cosa distinta. Y se lo estoy demostrando. Y muchos otros textos vienen ahora. Si no alcanzamos en este programa, pues obviamente el próximo programa vamos a continuar. Porque faltan muchos temas para responder a aquellas personas que nos hacen dudar. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver cómo se representa la cruz a nivel del poder de Dios, cómo el poder de Dios se representa a nivel de la cruz. Y lo vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos a escuchar este texto donde San Pablo poco a poco nos va a ir introduciendo en este misterio. ¿Por qué nosotros tenemos la cruz? La tenemos porque está escrito, porque el mismo San Pablo nos lo ha predicado, y de una manera contundente, de una manera vehemente, de una manera categórica. Escuchemos cómo lo dice San Pablo. Gálatas estúpidos. Gálatas estúpidos, imagínate, no les está utilizando cualquier epíteto, no les está utilizando cualquier calificativo. Gálatas estúpidos, usted le puede sacar esa palabra a aquella persona que viene a hablarle mal de la cruz. Usted le dice, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, Gálatas estúpidos. Y así como hay Gálatas, así también hoy día, también hay personas que son estúpidas. No solamente en aquel entonces, no, hoy día. ¿Por qué? Porque para ellos la cruz es una locura, es una estulticia, es un absurdo. Y San Pablo dice, esa gente es estúpida. Siga. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Uno le puede decir eso a aquella persona que le viene a hablar mal de la cruz. ¿Cómo se dejaron ustedes hipnotizar? ¿Cómo se dejaron engañar? ¿Cómo se dejaron embobar de otra persona? Están engañando, se los estoy demostrando con muchos textos, con la cantidad de temas que hemos dicho y hemos predicado en estos días pasados, en estos programas anteriores. Ahora, y en los otros programas que siguen, porque hay muchos programas y muchos temas que vamos a evacuar, en los cuales estamos demostrando que ellos no tienen la verdad. Siga. ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? No les presenté a Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. Por eso nosotros tenemos siempre en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestras capillas, tenemos la cruz. Y en las habitaciones, en las casas, en las parroquias, en todas partes tenemos la cruz. La llevamos colgada. ¿Por qué? Porque está escrito. No les presenté a Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo, y no dice Cristo resucitado, no, dice Cristo crucificado. ¿Qué significa eso? Y además, que San Pablo muy posiblemente no conoció a Jesucristo en persona. Lo conoció después de la resurrección, pero antes de la resurrección San Pablo no lo conoció. De modo que San Pablo no estuvo en el momento de la crucifixión, muy posiblemente. San Pablo supo que lo habían crucificado, pero no estuvo tal vez presente, muy posiblemente. ¿Y por qué él nos dice que les presento a Cristo crucificado? Debería más bien decir, no les presento Gálatas estúpidos. ¿Por qué se dejaron hipnotizar, embobar, se dejaron enloquecer de unas personas mentirosas?
¿no les presenté a Cristo resucitado? No dice a Cristo resucitado, dice Cristo crucificado, crucificado, como ya lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, no a Son Cristo resucitado. Pero allí está la resurrección, obviamente, porque la fuerza de la cruz, la sabiduría de la cruz está justamente en la resurrección, en la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre aquel que tenía el imperio del mal, el imperio del poder, el poder de la muerte, pero lo aniquiló. Lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora bien, en Juan capítulo 16, Juan capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a ver que la cruz tiene como esa dos caras, como las dos caras de la moneda, tiene dos caras. Una es el poder, es el signo, es el símbolo del poder del amor de Dios. Y lo dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a escuchar. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. Oigan bien, así amó Dios al mundo. ¿Cómo? Le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y para que el que crea en Él tenga la vida eterna. Y lo dice un poquito más atrasito. Vamos a leer el versículo 14. El versículo 14, que ahí va a explicar por qué Dios está diciendo, o el mismo Jesucristo está diciendo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que diera la vida por el mundo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Por qué lo dice? Versículo 14. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Bueno, ¿cómo levantaron a Jesucristo así con esa comparación que él evoca de por allá de Números 21:8? Que Cristo fue crucificado en la cruz, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todos los que eran mordidos y todos los que eran sacrificados por las serpientes miraban la serpiente de bronce y se curaban. Si nosotros miramos a Jesucristo crucificado, nosotros no solamente recibimos una vida temporal, sino una vida eterna. Lo acabo de decir en el versículo 16, para que todo el que mire, lo vea a Él y lo mire, tenga vida eterna. De modo que esas son las dos caras de la moneda. ¿Por qué? Porque por una parte es el poder de Dios, el poder del amor de Dios por nosotros. Cuando nosotros tenemos la cruz, es decirle a otra persona, así me amó Dios, así me amó Jesucristo, así entregó la vida Jesucristo por mí, como esta cruz, así como está aquí. Ese es el signo. Por otra parte, es el signo de la victoria de Cristo sobre la cruz, es la resurrección. Porque cuando nosotros celebramos, decimos que Cristo ha resucitado, es el poder de Dios sobre la muerte. Ahí es donde se sella como ese signo, como ese poder de Dios sobre la muerte, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice, porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Cristo, de modo que la cruz es el signo que nos muestra a nosotros, así como, perdóneme que haga referencia nuevamente al símbolo de la cruz, de la bandera, del escudo y del himno patrio, es que ese es el signo de la muerte, del poder de Dios sobre la muerte y el poder de Dios sobre el amor, de dar la vida. Por eso, hoy, hermanos, los invitamos a que se sigan en sintonía de nuestra emisora
y en el próximo programa vamos a continuar con este maravilloso tema, porque nos falta todavía muchos matices sobre la cruz. Vamos a terminar por hoy con una oración pidiéndole al Señor que nos siga asistiendo, que nos siga bendiciendo en este día. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos para que nos siga bendiciendo en este día. Bendiga nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para que nos acompañe. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buen día para todos. Bueno, mis hermanos, ya saben pues que nos encontramos nuevamente el jueves a las 8 en punto de la mañana. Un feliz y maravilloso día para todos.